Patrimonio Ramayense. Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense, este ciclo de entrevistas que tenemos a través de la red social YouTube. El agradecimiento enorme a cada una de las instituciones y empresas que hacen posible estas ediciones, gracias a la Municipalidad de Ramallo, a través de la gestión del intendente Mauro Poletti, gracias a Guardería Náutica Ramallo, gracias al grupo Ventamat, muchísimas gracias a Racam Camiones y a Pampero. Y por supuesto recibir a esta bellísima persona, a Marcela Izarra, actual secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Ramallo, pero con ella queremos hablar de temas que tienen que ver con el rol de la mujer en la sociedad. Marcela, bienvenida y gracias por aceptar esta nota. Gracias a vos, Ariel, un placer, como siempre, dialogar contigo. Escuchame, Marce, bueno, la idea es esa un poco, ¿no? Venís trabajando desde hace tantos años dentro de lo que es la política, en particular te has dedicado mucho al tema social, pero más específicamente a la defensa de lo que es el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? ¿Cómo comenzó todo esto? Hay una historicidad. Yo digo que con esto de el sentirse feminista, en el buen sentido, ¿no? En esto que vos decís, en la defensa del rol y de la participación de la mujer en todos los ámbitos, desde el acceso al trabajo, a espacios culturales, a espacios de recreación. Digo, todo eso se ha ido construyendo a lo largo de todos los años. Creo que la mujer emblemática acá es Eva Perón, sin lugar a dudas, como figura, rol, imagen del inicio, para mí, ¿no?, de ese feminismo más de la participación política. Y que se hizo hace 70 años atrás. Sí, claramente. No, bueno, yo me siento un poco desde ahí mirada e interpelada como feminista y hay como dos momentos, ¿no? Uno es la historia de mi madre, ¿no? Una historia de vida muy difícil, muy compleja, de mi abuela materna también. Ajá. Y mi hija, ¿no? Y mi hija que me viene a traer otra historia y otra vida de lucha muy fuerte que ella hace dentro de su escuela, en un centro de estudiantes, ese rol de joven, de mujer, participando ahí, y la lucha que ella da con aquel momento histórico de las mujeres también, cuando fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Claro, pero esto viene mucho antes. Tu participación dentro de lo que es en la sociedad como mujer viene desde la década del 90. Sí, bueno, ahí cuando ingresamos aquí en el municipio, con un grupo de 3 mujeres más profesionales, tuvimos la posibilidad que nos dio en aquel momento mi querida Graciela Rego. Ajá. Y Alejandro Ballester. En la construcción en aquel momento era... ¿Qué era lo que hacía en aquel momento? Era un espacio social, por eso mi raigambre también con lo social, pero era evitar que a mujeres que en ese momento estaban sin trabajo les quitaran a sus hijos, porque no teníamos obviamente la ley de niñez, estaba la ley del patronato, o la mujer que en aquel momento se comenzaba recién a hablar, año 1992. De violencia de género. De violencia familiar en ese contexto. Y era el hombre... Disculpame, sí. ¿dijiste año 1992? 1992. Ahí comenzamos y fuimos el primer equipo que trabajamos en lo que hoy decimos el abordaje de las violencias, era el abordaje de la violencia familiar. 1992. Todo por hacerse. Todo por hacerse. Recién aparecía Ana Cafiero con unos primeros libritos hechos a mano. Mirá de lo que te hablo, ¿no? Bueno, gobiernos peronistas que realmente tienen esa mirada de la intervención del Estado en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Y en aquel momento seguían, por supuesto, trabajando. Hay un momento también, durante toda esa década, que se crea la Fundación Rumbo, un trabajo realmente importante que se hace fuera de lo que es el Estado en ese momento. Sí, bueno, pero ahí en conjunto también. Nos permitió también desarrollar otro tipo de acciones que también tenían que ver con el potenciamiento de las mujeres y diversidades, pero mirada desde la sociedad civil, que claramente ahí tenés que entenderlo, que el Estado también debe colaborar y debe ser un trabajo, nosotras decimos, en red, porque si no, de otra manera, si el Estado acciona por un lado sin sus organizaciones libres del pueblo, claramente es un tironeo, en este caso, de cuestiones tan sensibles como tienen que ver
las mujeres y diversidades. Qué difícil se hace uno, a veces se pone a pensar, ¿no? El hecho de transitar por una situación de violencia de género por parte de una mujer, para poder rehacer su vida a partir de una denuncia que realiza y que se queda muchas veces hasta sin ingresos económicos, ¿no? Es que eso sucede, la violencia no solo es la violencia física, sino que siempre decimos es esta cuestión de lo psicológico, de las microviolencias, esto que muchas veces el varón dice sin mí no vas a poder hacer nada, sin mí no vas a poder avanzar, la desazón, el desasosiego de una mujer de no saber qué va a pasar y que cuando toma la decisión es porque hubo todo un proceso que tuvo que hacer para poder dar ese salto, nosotras decimos de calidad para las salidas de las violencias, ¿no? Pero eso yo estoy convencida, y la praxis me lo ha demostrado, que sin la intervención real del Estado es imposible. Y esa intervención no puede ser fortuita, esa intervención tiene que estar organizada, ordenada, con equipos formados para eso, porque vos estás trabajando con personas, ¿no? Con personas dolientes, sufrientes, con personas arrasadas por situaciones muy complejas que no solo son ellas, sino que en el caso de que tengan hijos, también son hijos ahí. Y mirá lo que pasó con el correr de los años cuando, bueno, la experiencia esa del Calcuta, como se la conoce, termina a finales de los 90 y volvemos después en el 2008 con parte de ese equipo técnico, que las quiero nombrar, que fue Fernanda de Zabaleta, Alejandra Signo y Marcela Moré. Ese fue el primer equipo y después volvemos acá por el 2008. Correcto. Con la Subsecretaría de Niñez. Que ahí, por ahí viste la cuestión de la participación política que vos decís de nosotras las mujeres. Claramente en ese momento yo como peronista me sumo a un gobierno que no era de mi color político y que fue tan cuestionado, ¿no? Y ahí dije, porque había un incipiente laburo con las redes sociales, que recién se empezaba a conocer esto de Facebook, el destrato que recibí en Facebook de los perfiles estos que ahora decimos truchos y demás, fue terrible. Se metieron con mi vida personal, con mi aspecto físico, con mis hijos. En aquel momento. Que recién comenzaba todo, pero fundamentalmente por tu condición de mujer. Sí, yo digo, y el pecado, entre comillas, ¿no? El pecado de decir, como mujer peronista, que me sumaba a un gobierno que no era de mi color político. Pero en realidad yo me estaba sumando por una alianza en aquel momento de Cristina con el radicalismo, y que de ahí hasta esta parte todos los espacios políticos han hecho estos gobiernos de coalición o sumando de otras voluntades políticas. Ahí sentiste una furia terrible. Terrible hacia mí. O sea, escondiéndose dentro de un perfil falso, o sea, con una cobardía total. Sí, claramente, pero lo dije también desde mi lugar y de mi condición de mujer. Claro. Ahí cuando volvemos con ese equipo, nos pasó... Qué lindo equipo. Fue hermoso. Qué lindo equipo. Ahí sumamos después 10 profesionales más, que fue un momento, nosotras decimos, un quiebre histórico, porque generamos que no había, digamos, desde ahí, desde el 99 hasta el 2008, desaparece la intervención del Estado en estas cuestiones, desaparece totalmente, y ahí fuimos las organizaciones... Una especie de laguna de 8 años, que no pasó nada. Empieza ahí, las organizaciones sociales nos comenzamos a autoconvocar y atendíamos nosotras y resolvíamos nosotras desde esos espacios las cuestiones que tenían que ver con género. Y ahí empieza a moverse también una cuestión de la participación política. Alguien que fue también, y lo digo a título personal, fue Pina Frontini. Digo, claro. Si querés un ejemplo de militancia gremial y política, es Pina Frontini, que fue la que lleva el motor fundamental para la creación del Consejo Local de Niñez, la mesa local, que comenzamos ahí con las primeras redacciones de lo que después fue la Ley Provincial de Niñez, que tenemos el orgullo de decir que Ramallo fue pionera en eso, de la mano de Pina. Pina se puso al frente ahí con esa potencia que tenía, y fue también para mí una referencia como mujer, como lo fue la Negra Salinas en educación. Digo, estamos hablando de una docente emblemática del partido de Ramallo, Chicha Báez, Ana Sofiantini, digo, en educación son mujeres que a mí
En lo personal me Te han han marcado a marcado, fuego. me han Y ese marcado. trabajo comienza en el 2008 y lo realizás hasta el 2015. Exactamente, que ya después, bueno, tengo la 2011, que después tengo la 2011. posibilidad de participar En provincia. como concejala y después, bueno, ya en el 2020 me sumo al ¿Y equipo la, de la la ministra. experiencia de ser concejal mujer, qué tal? Bien, tranqui. Bien, Es como que bien. está aceptado ya de otra manera el trabajo de la mujer dentro de lo que es el espacio Sí, del no Consejo tanto, Deliberante. no No tanto. tanto. Yo lo que veo, bueno, fíjate que hoy el Consejo Deliberante, y lo sostengo porque lo he dicho públicamente en otros ámbitos, tengo un trabajo realizado que no lo he terminado de la trayectoria de las mujeres. Tenemos tres presidentas en la historia desde el inicio del consejo, de los consejos deliberantes, Sí. con la posibilidad de la participación de la mujer luego. 3 mujeres solo han accedido a ser presidentas del Consejo. Marta Gómez, Elfrida Tita de Rosa, y no me voy a acordar la otra compañera que estuvo, que fue alguien muy... Elizalde, Correcto. que fue realmente una compañera muy importante para Pero el no Consejo estás Deliberante. hablando desde el comienzo, el último comienzo de la democracia. No, Anterior, desde la desde el historia. comienzo del Consejo, correcto. Desde el comienzo del Consejo. Tres mujeres nada más. 3 mujeres. Mirá vos. Y después, bueno, las mujeres en el Consejo, digo, por esto de que el patriarcado nos viene, es un sistema que nos atraviesa a todas y a todos, lo que yo veo que a las mujeres se nos da, digamos, cierto rol para tratar ciertos temas. Sí. Como que hay temas económicos, temas de obras públicas, que las mujeres tenemos vedado algunos temas, ¿no? Entonces, al menos eso era lo que a mí me pasaba, y que tenemos que hacer mucho esfuerzo para meternos. Quizás el esfuerzo es doble al que puede hacer un hombre. Tal cual, tal cual. Fíjate que a veces para las conformaciones de las listas uno veía ya en sus inicios, que era algo que Ana Cafiero lo marcaba, ella decía, ¿por qué tiene que ser la mujer de la que participe en política? Sino, y cuando vos analizás las listas y que comienzan a aparecer las primeras mujeres, no podían llevar su apellido de soltera. Si estaban casadas, claro. debían llevar el apellido de sus compañeros. O sea que se ha avanzado y mucho, y fundamentalmente en este intercalado que se da de hombre y mujer dentro del armado de las listas también. Tal ¿no? cual. Eso fue fundamental Tal para cual. el ingreso de la mujer. Y bueno, y esa puja de poder también, de quién encabeza, si encabezamos nosotras o si siempre, digamos, se sigue con esta lógica de que encabezan los varones las listas. Claro. Eso también es una lucha muy fuerte que tenemos que dar nosotras y que a veces, bueno, no se nos permite poder participar de esos acuerdos a la hora de la conformación de las listas. Generalmente se nos dice, es esta, aquella. Claro. ¿Y cómo fue el trabajo en provincia? Maravilloso. Fue una experiencia muy linda. La verdad que me sorprendió que la ministra... ¿Ahí qué fue específicamente lo que hiciste? Ahí tuvimos a cargo, en la dirección regional, 15 municipios. Por eso cuando estuvimos los otros días en la radio yo te decía que el gobernador, al menos, y creo que ha sido en todas sus políticas públicas, pero en las de género, debíamos llegar a los 15 municipios, sea del color político que sea. Y eso te permite construir redes y te permite mirar cómo piensa cada municipio sus cuestiones de género. Te tengo que decir, Capitán Sarmiento, no pudimos articular absolutamente nada con Iguacel de intendente, imagínate. Directamente nos cerró las puertas, nunca nos atendió. Entonces la construcción fue a través de las organizaciones. Correcto. En Rojas nos pasó absolutamente lo mismo. No así en el resto, por ejemplo, en Pergamino pudimos trabajar muy bien con municipios que no eran afines a nuestro gobierno, pero sí que había una conciencia de que era una política pública importante para la comunidad. Cuando vos tenés en claro eso... Te tocó la parte de la pandemia. Nos tocó la pandemia, que fue todo pantalla, y ya después... Recuerdo publicaciones que hacías en las redes sociales que estabas reunido con los 15 representantes en cada uno de los municipios. Exactamente, o generar acciones concretas. En ese momento era cómo asistíamos a las mujeres. Claro, dificilísimo, con el tema del aislamiento y la violencia dentro de intrahogar, ¿no? Intrafamiliar. Imagínate si hoy que tenemos esta posibilidad de salir, por eso en ese momento se toma la decisión desde el gobierno provincial, a partir de un pedido nuestro, de que
Hubo un cambio previo en que tenemos ahora las comisarías de la mujer y la familia, que son las que atienden. Con pandemia se tomó la decisión de que todas las comisarías pudieran tomar, porque era la comisaría de proximidad, sobre todo en los grandes conglomerados, que las mujeres pudieran acceder a cualquier Hubo comisaría. muchos casos de violencia, ¿no? En la Sí, época de la sí, pandemia, muchísimos, sí. como que Sí, se agravó la situación. y sí, porque el encierro Claro, claro. de lo que no existía o de lo que venía existiendo y de lo nuevo que fue tener que encontrarse una familia encerrada. Marce, ¿y se da en, en todos los sectores sociales ¿Qué cosa? el tema de la violencia? En todos. No en es todos. privativo de un sector en particular. No, no, y generalmente las que llegan a hacer la denuncia son mujeres de los sectores más populares, porque obviamente no tienen cómo resolverlo y quizás otras mujeres esperan más tiempo para poder hacerlo, pero el padecimiento y el sufrimiento es exactamente el mismo para todas en todos los niveles. Claro. Quizás en los sectores que por ahí decimos más acomodados, Sí. se nota mucho más la violencia económica que las fuerza a las mujeres a seguir estando dentro de sus hogares, ¿no? Y porque a veces se han constituido hasta sociedades que hace que la mujer pierda un poder adquisitivo muy grande o que pierda cuestiones propias que le han sido heredadas o que las tienen y que a partir de esa sociedad que han construido las pierden totalmente. Se les hace dificilísimo. Claro, claro. Entonces son construcciones que tienen años y años y años y que cuando decimos que, o esto porque te quiero te aporreo, ese viejo refrán que había, en este caso, bueno, esto significa que la mujer no es que no quiere, no puede. La violencia te cierra de tal manera y te ejerce tanta presión a nivel psicológico, más allá del golpe, que hay muchas mujeres que te dicen, yo no lo podía ver hasta que me pasó tal o cual cuestión. Yo no lo podía ver, no, a mí no me pegó, pero sí me obligaba a ciertas prácticas sexuales. No me pega, pero sí no tenía o dependía de él 100% para la asistencia mía y de mi familia. Bueno, esa es la violencia económica, que es la que hoy vemos también, y la psicológica, la que mayor atraviesa a todas las mujeres, al menos en la provincia de Buenos Aires. Y quiero hablar un poquitito también sobre tu trabajo dentro de lo que es la Secretaría de Gobierno, que es un lugar que por lo general siempre estuvo ocupado por hombres también, pero en la primera gestión de Mauro también había una mujer, que era Teresita. Ya voy a llegar a eso, pero sí lo que quería era... no estoy equivocado, ¿no? Era secretaria de Gobierno. Después, hacia el final de mandato, estuvo con Alejandro también. Ah, perfecto. Pero quería, la pregunta que te quería hacer es si se ha avanzado lo suficiente en ese sentido dentro de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en Argentina, en definitiva. ¿Cómo lo ves a eso en particular? ¿Qué análisis haces? Mira, nunca se avanza demasiado en todo eso. Un espacio que vemos que está ganando terreno es en el sindicalismo. Ajá. La participación de las mujeres en los sindicatos, por ejemplo, acá tenemos una compañera que es la primera experiencia que está haciendo en el sindicalismo y como referenta de la UOM, aquí en Ramallo me pareció muy interesante, que está en una de las empresas acá. Ella habla, ¿no?, de la cuestión hace 2 años, sí, porque estábamos, no más, con barbijo. Todavía en la UOM, una mujer que tuvo la posibilidad de estar hoy dentro de lo que es la conducción de la UOM San Nicolás. Que se esté llegando a esos niveles dentro del gremialismo también, que era privativo de los hombres. Que eran espacios exclusivos para los hombres. Sí. Excepto en los sindicatos docentes, que mayoritariamente quienes los conforman son mujeres. Correcto. Bueno, ahí sí ves vos la participación de las mujeres en el gremialismo. Y después, bueno, creo que en la militancia política lo estamos haciendo medio a los codazos, ¿no? Y imponiéndonos ahí con mucho respeto de algunos compañeros. Yo eso lo tengo que rescatar de Mumi, este lugar que me dio la posibilidad de ser secretaria de gobierno. Cuando lo hablamos hace varios años, yo digo que fue allá por el año 2022, ya ahí cuento algo que es muy de una cuestión muy de nosotros. Vas a ser secretaria de gobierno en caso de llegar a la intendencia nuevamente. Sí. Y me convenció porque yo le decía que estaba muy cómoda en el ministerio, trabajando, y él me decía que también estaba cómodo en el espacio en el que estaba, pero él me dijo algo, me dijo, Ramallo nos necesita.
no a nosotros por ahí como personas, sino que necesitaba un proyecto político que viniera a defender los intereses del partido de Ramallo. Y ahí dije, bueno, me sumo a digo, este es una proyecto. secretaría que el trabajo se ve cuando no se ven cosas negativas que suceden. Es un poco así, es contradictorio el trabajo de la Secretaría de Gobierno. Pongo un ejemplo. Tenés bajo tu órbita de todo lo que es el tema de seguridad. Cuando se da que se publicita algo de seguridad, cuando hay un hecho de inseguridad, cuando la seguridad está, es como que no se habla. Y eso es difícil de hacérselo notar también a la población. Hoy por hoy se está haciendo un trabajo realmente enorme en el tema de seguridad dentro del partido de Ramallo, donde se ve que la cosa está, siempre pasan cosas, siempre pasan hechos, porque por eso estamos viviendo en la sociedad, pero digo, se están adicionando, se están sumando cosas que hacen a una mayor seguridad del ciudadano de Ramallo, ¿no? Sí, este es uno de los ejes de nuestro gobierno, es la seguridad y es el expertise de nuestro compañero intendente, ¿no? Y él es el que está encima hoy de todo, obviamente, pero la seguridad, él se formó en seguridad ciudadana y creo que eso se está visualizando en los niveles bajísimos que tenemos de delictualidad. Esto lo hacemos todas las semanas que nos reunimos. O sea que no es fácil, porque tenés alrededor conglomerados importantes que pueden llegar en algún momento a Ramallo también, ¿no? Bueno, eso lo estamos viendo, San Nicolás y San Pedro. Para eso se hace un trabajo en el Observatorio de Seguridad Ciudadana que nos va marcando los lugares, los puntos álgidos que nosotros tenemos. Por eso se ve a veces, y que yo sé que genera incomodidad o incordio tener que esperar que te pida la policía o guardia urbana o nuestra patrulla preventiva en la zona de Siderar, o de, a mí me gusta decirle Somisa. Sí, para mí es Somisa. Sí. Mi padre se horrorizaría si dijera Siderar. Bueno, ahí que hacemos los controles, claramente tiene que ver con esto, porque lo que veíamos a través del Observatorio de Seguridad y del análisis que hacemos de las distintas situaciones y casos, que el ingreso de la gente que viene a robar venía de San Nicolás. Lo estamos viendo con San Pedro y ahora, bueno, se están reforzando otros puntos que por una cuestión de seguridad no los podría decir. Se están reforzando otros puntos de ingreso. Ramallo tiene muchos puntos de ingreso y por eso lo estratégico de dónde colocamos nuestras lectoras de patente. Te voy a dejar una historia que me contó hace muy pocos días un padre de un adolescente que estaba esperando que se haga una determinada hora a las 3 de la mañana para ir a buscar a su hija a un determinado lugar donde estaban reunidos, y mientras tanto estaba mirando una serie en alguna de estas plataformas y estaba muy cerca de la ventana a la calle y miraba, mientras esperaba ir a buscarla, la cantidad de veces que pasó la patrulla urbana. Y eso le generó también algo me lo contó hace muy pocos días, le generó que es como que se está protegiendo a la gente con esa recorrida que realizan las camionetitas que andan en cada uno de los barrios, ¿no? Mirá lo que nos pasó ahora, un área que tiene el gobierno a su cargo, que es bromatología, y hace el control, bromatología de los camiones de sustancias alimenticias. Tiene que tomar la temperatura, bueno, una serie de requisitos. Eso tenemos puntos en las localidades donde los camiones deben pasar. Lo que nos está pasando, que ahora están apareciendo camiones que no pasan por el control sanitario. Lo que vamos a generar ahora, porque ¿quién lo detecta? La patrulla. Como está las 24 horas patrullando, detecta y nos avisa, vimos tal camión que nos parece, y a veces se genera como, digamos, una pérdida de tiempo porque le decimos, no, que ya pasó, que ya estuvo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es capacitar a nuestra patrulla urbana para que claramente cuando esté frente a un camión y considera que está en infracción, pueda tener las herramientas para detectar eso. Porque eso es parte no solo de la seguridad, sino de la seguridad alimentaria. Esto que es parte de nuestra secretaría, cuando a veces decimos que vamos a un comercio y tenemos que sí o sí decomisar alguna mercadería. Bueno, lo hacemos porque es parte de la seguridad. Nos pasó en el verano que tuvimos que decomisar en un local de Villa Ramallo, que eran casi, bueno, era una góndola muy, muy grande, y yo tuve que ir ese día a la destrucción que se hace en el GIRSU por protocolo, y te daba pena así ver leche, queso, pero había que hacerlo. Porque es dañino hacia la salud humana. Y le pasó a nuestras inspectoras
que había vecinos y vecinas que decían, no importa, dámelo igual. Digo, es parte de esto que decimos que nuestro gobierno no son compartimentos estancos, sino que trabajamos de manera coordinada y transversal. Por eso yo digo, si una cuestión de género atraviesa toda la gestión. Claro. Si yo digo que conseguimos que ahora con esto de que tenemos la tarjeta SUBE, que fue un golazo de media cancha para el acceso a la comunidad de un transporte, de tener las tarjetas, y que nosotros le podamos dar a una mujer en situación de violencia, bueno, ahí está interviniendo gobierno, obras públicas, la dirección de género. Todo interrelacionado. Y porque vos tenés que trabajar de esa manera para la comunidad. Y gobierno tiene eso, que es una secretaría muy técnica. La Secretaría de Gobierno, claro. Vos decís gobierno. Perdón, la Secretaría de Gobierno es muy técnica, es la que tiene a cargo habilitaciones, bromatología, seguridad de higiene, licencia de conducir. Digo, es muy grande, más allá de otras cuestiones más administrativas. Entonces es muy técnica. Y es un trabajo que se hace de manera silenciosa. La habilitación de un comercio, la habilitación de una empresa, los vendedores ambulantes. La renovación de las habilitaciones, que ahora se está haciendo. Ahora se está haciendo, en otra hora no se pagaba nada. Eso está muy bueno. Yo quería hacer contigo en este patrimonio ramayense, realmente valorizar el trabajo que has hecho en lo político desde hace más de 30 años, y fundamentalmente habiendo siempre puesto de manifiesto la defensa de lo que es el trabajo que realiza la mujer en distintos lugares, y la defensa de la mujer en todo lo que significa el desarrollo en la sociedad. Gracias por esto, es por esto que quería tenerte en Patrimonio Ramayense y a seguir trabajando en lo que es la Secretaría de Gobierno del Partido de Ramallo. Bueno, la agradecida soy yo. Y cuando vos decías lo de patrimonio, que yo miro los programas porque me gusta, qué bueno, porque más no lo digo por mí, sino porque queda ese documento histórico que es necesario. Esa es la idea. Y el patrimonio, yo te veía con lo de Milache, digo, hay cuestiones que tienen que quedar. Yo dije que me quedó una materia pendiente con mi papá, que él tenía historias de cuando pasó el tornado, de la construcción de los hilos. Porque si no, en algún momento desaparece, ¿cierto? Se pierden esas historias ciudadanas. Para eso estamos. Bueno, a seguir adelante. Gracias por esta nota. Marcela Izarra hoy pasó por Patrimonio Ramayense. El agradecimiento a ella, por supuesto, por el tiempo dispensado. Gracias a todos ustedes por las visualizaciones. Muchísimas gracias a cada una de las instituciones y empresas que hacen posible este canal en YouTube. Y gracias por suscribirse. Nos da más músculo al canal. Las suscripciones es muy sencillo, es totalmente gratuito. Gracias a todos, de verdad. Nos volvemos a reencontrar en un nuevo capítulo de Patrimonio Ramayense. Patrimonio Ramayense.